Lo primero, gracias a todos vosotros por acompañarnos. Me da mucha pena no poder estar allí en la sala, pero bueno, al menos lo podemos hacer de esta forma. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un tema muy interesante, porque vamos a ver la transición energética, pero desde una perspectiva distinta. Generalmente se hace desde la perspectiva climática, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las materias primas que hay detrás de la transición energética. Vamos a ver, en primer lugar, cómo la transición energética va a desencadenar una transición extractiva, como la economía mundial se va a desconectar de los hidrocarburos progresivamente y se va a tejer un sistema sustentado en el consumo de metales. En segundo lugar, nos vamos a detener en el mercado de algunos materiales. Vamos a ver cómo las reservas son muy limitadas, lo que plantea desafíos a un futuro, unos desafíos que hasta hace bien poco habían sido subestimados. Y en tercer lugar, vamos a mencionar cómo la transición extractiva va a generar unos reajustes de los riesgos económicos y los riesgos geopolíticos. Empezamos y lo primero es interesante ver qué ha pasado con la transición energética en los últimos años. En la gráfica vemos el aumento de la potencia instalada de energías renovables cada año y es muy interesante porque en 2020 y en 2021 se instalaron más de 290 gigavatios cada año. Es decir, la pandemia, el COVID, paralizó la economía mundial, provocó el gran confinamiento, pero no afectó a la transición energética. La transición energética siguió avanzando y además a un ritmo muy superior, un 50% más rápido. Esto ha estado sustentado en dos cosas. La primera, el mayor compromiso de los gobiernos, de la ciudadanía y, en segundo lugar, la extraordinaria mejora de eficiencia de las tecnologías renovables. En la última década, el coste en la generación de electricidad de la fotovoltaica ha caído un 85%, en la eólica onshore y en la offshore un 30%. Desde hace años, generar electricidad con renovables es más barato que con combustibles fósiles, de tal forma que las energías renovables no solo son imprescindibles desde el punto de vista de la lucha climática, sino también muy atractivas y rentables desde la perspectiva económica. ¿Y qué ha pasado ahora? Tenemos el conflicto de Ucrania. No voy a profundizar en la distorsión que ha provocado en el mercado del gas y del petróleo porque eso daría para otra ponencia, pero me interesa detenernos qué ha pasado en los efectos en términos de la lucha climática, de energías renovables. Y vemos cómo se han producido dos efectos que se contraponen. Por un lado, el corte en el suministro de gas a varios países europeos ha obligado al aumento del consumo de carbón, un combustible mucho más contaminante, que emite más CO2, lo que supone un revés en el objetivo de reducir las emisiones. Pero al mismo tiempo, el conflicto va a acelerar el despliegue de renovables por dos motivos. En primer lugar, la Unión Europea ha salido de su ceguera de depender de las importaciones de gas y de petróleo ruso. Por eso ha establecido una hoja de ruta para dejar de importar hidrocarburos de Rusia a medio plazo. Este objetivo a corto plazo es inviable, eso significa que este invierno va a ser complicado, sin embargo, a medio plazo es factible. Y en esta hoja de ruta, la Unión Europea ha establecido como objetivo instalar 600 gigavatios de energía renovable en los próximos 6 años. Por poner esta cifra en perspectiva, equivale a 6 veces el tamaño del sistema eléctrico español. Y hay más, porque el aumento de los precios del petróleo y del gas ha hecho que las energías renovables sean aún más competitivas. La semana pasada Bloomberg publicó un informe en el que decía que las energías renovables ahora mismo son un 40% más baratas a la generación de electricidad que los combustibles fósiles. ¿Y esto qué ha provocado? Pues un aumento enorme de la demanda de proyectos de autoconsumo. El mejor ejemplo es España. La empresa de Almería, Cosentino, anunció recientemente el mayor proyecto de autoconsumo de España y uno de los mayores proyectos a nivel europeo.
Es posible que muchos de vosotros conozcáis familiares o amigos que han instalado placas solares en los últimos meses en los tejados. El año 2021 fue un año muy bueno en autoconsumo, se instalaron más de 1000 megavatios y las previsiones para este año es que esta cifra se duplique y llegue a los 2 gigavatios en un escenario que incluso podría ser conservador. Las energías renovables van a continuar, la transición energética va a continuar. A nivel global se espera que cada año se instalen en torno a 300-350 gigavatios, una cifra muy superior a lo que hemos visto en la última década. Y las estimaciones para el mercado de los coches eléctricos es aún más exponencial. La compañía BP estima que en 2030 habrá más de 300 millones de vehículos eléctricos circulando. En 2040 se podrían llegar a los 1000 millones de vehículos eléctricos. ¿Y todo esto qué nos indica? Pues aquí entra la parte principal del artículo, y es que la economía mundial progresivamente se va a ir desconectando de los hidrocarburos. BP hace todos los años unas estimaciones de cuál va a ser el consumo de petróleo de aquí a 2050, y lo que vemos es que cada año BP revisa a la baja el comportamiento de la demanda de petróleo. Dibuja, lo vemos en la gráfica, 3 curvas en función de cómo va a avanzar la transición energética. Y es interesante porque en 2050 calculan que la demanda de petróleo va a descender entre un 20 y un 80%. Es decir, BP considera posible que en 2050 la demanda de petróleo pase de los 100 millones de barriles diarios que tenemos hoy en día a tan solo 20 millones de barriles diarios. Un escenario que parecía impensable hasta hace bien poco. Ahora bien, la economía mundial se va a desconectar de los hidrocarburos, pero no se va a desconectar de las materias primas. ¿Por qué? Porque las tecnologías que hay detrás de la transición energética son muy intensivas en el consumo de metales. Un parque eólico requiere 10 veces la cantidad de minerales de los que se necesitan en una central de ciclo combinado o en una central de carbón. Un coche eléctrico requiere 4 veces el volumen de minerales que hay en un coche de combustión. Cada batería de un coche de Tesla pesa 600 kilos, con lo cual la demanda de metales, la transición energética va a provocar un aumento de la demanda de metales. Esto ya se está produciendo. En 2020 se consumieron más de 9 millones de toneladas. Esta cifra se va a multiplicar por 4 o por 6 en los próximos, de aquí a 2040. Con lo cual, la economía mundial se va a desplazar de un sistema en el que actualmente sustentado en 3 bienes, petróleo, carbón y gas, a un sistema multidependiente de los numerosos materiales que intervienen. Aquí tenemos las principales metales que intervienen en cada una de las tecnologías de la transición energética, pero son muchos más. En un molino eólico hay más de 10 tipos distintos de metales, en una batería eléctrica hay más de 30 tipos de metales distintos. Y esta transición va a ser de tal magnitud que en 2040, de acuerdo al FMI, el valor del mercado del cobre, del cobalto, del litio y del níquel va a superar al valor del mercado del petróleo. Podría pensarse que pasar de un sistema sustentado en 3 bienes a un sistema sustentado en 20 o 30 materiales reduce el riesgo de que se produzcan cortocircuitos porque hay una mayor diversificación. Sin embargo, esta teoría no se va a cumplir. No se va a cumplir porque la disponibilidad de los distintos materiales es muy heterogénea. Tenemos el silicio, que es muy abundante, representa el 30% de la corteza terrestre. Sin embargo, hay otros metales que las reservas son muy limitadas. Y además hay algunos metales donde las reservas son muy limitadas y además son fundamentales para las tecnologías de la transición energética. Son los denominados metales críticos, que aquí entraría el cobre, el cobalto, el litio, el níquel, las tierras raras como el neodimio o el disprosio. Y hay un segundo problema. El segundo problema es el elevado grado de concentración. Aquí tenemos una gráfica donde se ve la cuota de mercado de los
tres principales productores y vemos cómo prácticamente todos ellos superan el 50%. Tenemos casos como los tres principales productores superan el 80% o como en el caso del cobalto, un solo país representa el 70% del mercado. Esta cifra en algunos casos se asemeja a un escenario de monopolio y un grado de concentración que es mucho mayor de los hidrocarburos. Por ponerlo en perspectiva, la OPEP, que integra a 13 países, tiene una cuota de mercado de tan solo el 30%. Ya no hay más, y es que China ha logrado consolidarse como el gran protagonista en la industria de procesamiento de los materiales, la industria de refino, incluso aunque no tengan yacimientos en territorio. Este es el caso del cobalto. El cobalto se extrae de la República Democrática del Congo, pero se refina y se procesa en China. China vemos como de una cuota de mercado que en algunos casos supera el 60%. Y esto supone un riesgo añadido, pues supone que decisiones unilaterales de los países productores, de los países como China, que controla la industria de refino, puede tener un impacto enorme en el mercado de los materiales, un impacto mucho mayor a cualquier decisión que pueda adoptar la OPEP. Y además, estas decisiones no tienen por qué responder a variables de oferta y demanda, sino que también se pueden entremezclar motivaciones geopolíticas. Y este riesgo no es nuevo. En 2010, China bloqueó las exportaciones de tierras raras a Japón por la disputa territorial de la isla de Senkaku, o en 2020 Indonesia limitó las exportaciones de níquel para favorecer a la industria local. Por si fuera poco, la industria minera es más rígida que la industria de los hidrocarburos. Los periodos de ejecución de los proyectos son muy largos, 15 años, desde que se inicia la exploración hasta que entra en funcionamiento. Es un periodo muy largo que frena la capacidad de la industria minera de adaptarse al comportamiento de la demanda. Y además, el músculo financiero de las empresas mineras es más limitado. También las empresas mineras, desde la crisis de las materias primas que hubo en 2011, han adoptado una política más conservadora de priorizar la estabilidad financiera, el reparto de dividendos a los accionistas por encima de crecer la producción a toda costa. Todo esto dibuja un escenario complejo, muy complejo. Hasta ahora el mercado de los metales se ha mantenido relativamente en equilibrio, pero en los próximos años nos vamos a dirigir a un escenario muy estresado. Aquí tenemos las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía de algunos de los metales críticos, y la Agencia Internacional de la Energía apunta que la demanda, en algunos casos como el litio y el cobalto, puede incrementarse por 20 y por 40 veces. La oferta también va a aumentar, pero a un ritmo mucho menor. Este escenario que indica pues, que en 2030 el litio y el cobalto, la oferta, puede representar tan solo el 50% de la demanda, un estrés que nunca se ha visto en el mercado del petróleo. Por ponerlo en contexto, en 1973, cuando se produjo la primera crisis del petróleo, el déficit que provocó las decisiones de los países de la OPEP fue del 25%. Aquí estamos hablando del doble. Y hay una segunda derivada, y es que este escenario estresado va a conducir a un aumento de los precios. Estas estimaciones son del FMI, que calcula que el precio del litio, del cobalto y del níquel puede aumentar un 100, un 300% en los próximos años, e incluso contempla casos más extremos como que aumente un 1000%. Esto es muy importante porque podría provocar que las energías renovables sean menos eficientes, los coches eléctricos sean más caros, pero además esto se trasladaría al resto de industrias, porque estos metales intervienen también en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles o electrodomésticos, lo que se denomina la inflación verde. En definitiva, estas previsiones tan pesimistas suponen un cambio de paradigma. Hasta ahora, alcanzar los acuerdos de París, evitar que la temperatura
supere 1,5 grados solía estar relacionada con la ambición, con el compromiso de los gobiernos y de la ciudadanía. Sin embargo, se añade un nuevo interrogante y es, ¿habrá materiales suficientes para acometer la transición energética? La escasez de minerales podría convertirse en el principal obstáculo para evitar el calentamiento global, porque si se cumple el escenario de la Agencia Internacional de la Energía de un déficit del 50%, significaría que las estimaciones que hemos visto antes de ventas de coches eléctricos se situarían muy por debajo de lo que se espera, o que las energías renovables avanzarían a un ritmo muy inferior al necesario para evitar el calentamiento global. Este es el escenario central a día de hoy. Sin embargo, no tiene por qué materializarse necesariamente, o al menos con esta necesidad. La humanidad ha demostrado la enorme capacidad de superar los retos a los que se ha enfrentado, y ahora mismo hay dos principales vías de esperanza. La primera es la industria del reciclaje. Aquí tenemos una cosa positiva, y es que los combustibles fósiles son bienes de un solo uso. En cambio, los metales, los materiales pueden reutilizarse. Por ejemplo, el aluminio, con las técnicas de reciclaje adecuadas, puede utilizarse de forma indefinida, que no pierde sus propiedades. La industria del reciclaje de algunos materiales como el oro, el hierro, está muy asentada. El reto es desarrollar la industria del reciclaje de otros como las tierras raras, el litio y el cobalto. Esto no es sencillo. No es sencillo porque en cada batería eléctrica hay más de 30 componentes distintos con propiedades termodinámicas distintas, y es complejo poder separar, extraer y tratar cada uno de ellos de forma eficiente. Se han dado algunos pasos. La compañía Tesla anunció recientemente que ha diseñado una tecnología que permite recuperar más del 80% de los materiales empleados en sus baterías. La Agencia Internacional de Energía cree que para 2040 el reciclaje podría representar en torno al 10-15% de la oferta, pero el reciclaje es un paso, es una vía de esperanza, pero no va a ser la única, no va a ser suficiente. Y aquí entra la otra pata, que es desarrollar, investigar nuevas técnicas que permitan sustituir los materiales críticos por otros más abundantes. Las líneas de investigación son numerosas. Por ejemplo, el mayor fabricante de baterías del mundo, la empresa china KTL, ha anunciado que ha desarrollado una batería que se sustenta en sodio, un material abundante. Tesla está apostando por baterías de cátodos de ferrofosfato que utiliza hierro en vez de cobalto y níquel. En el ámbito de la eólica se está estudiando la sustitución de tierras raras por manganeso, o en el ámbito de las redes de transmisión la sustitución del cobre por el aluminio. Ahora mismo no sabemos cuál de estas tecnologías va a ser viable ni qué impacto va a tener, pero al menos supone una ventana de optimismo. La conclusión es que, de nuevo, estamos en manos de la ciencia. En cualquier caso, la transición extractiva se va a producir. Y esta transición extractiva va a mitigar algunos riesgos y va a producir el reajuste de otros en comparación con el sistema de los hidrocarburos. Por ejemplo, la arquitectura de la energía va a ser completamente distinta. Eventos extremos van a tener un impacto mucho menor. Por poner un ejemplo, si ahora mismo la OPEP detuviese las exportaciones de petróleo, la economía mundial se paralizaría. Los vehículos no podrían circular, las industrias que utilizan gas no podrían producir. Sin embargo, en un sistema sustentado en las energías renovables, shocks tan extremos no afectarían al sistema energético. ¿Por qué? Porque las energías renovables ya instaladas seguirían funcionando y tampoco afectaría al precio, porque el coste marginal de producir un molino eólico es del 0% y el ciclo de vida de estos molinos son de 20 años. También en términos geopolíticos, los distintos países van a tener la capacidad de ser independientes o de al menos reducir la dependencia del exterior. El mejor ejemplo es España, un país con más de 1.700 horas de sol al año. Ahora mismo España produce el 50% de la electricidad con renovables y el objetivo es alcanzar el 75% en 2030, un objetivo que parece bastante realista.
Sin embargo, un sistema sustentado en los metales va a provocar un reajuste de los riesgos. Por ejemplo, ya la economía mundial no va a ser tan sensible a lo que ocurra en Oriente Medio, una región marcada por la tensión, no va a ser tan sensible a determinados espacios geográficos como el estrecho de Hormuz. Sin embargo, al mismo tiempo va a desencadenar otros riesgos, otros reajustes donde aprovisionarse, donde el suministro de metales va a ser prioritario. ¿Por qué va a ser prioritario? No solo por términos en relación a la transición energética, sino porque los metales y los materiales participan en sectores que son muy sensibles, sectores como la robótica, los drones, los chips, aeroespacial, la defensa, los misiles guiados, de tal forma que las capacidades tecnológicas, las capacidades defensivas y militares de los países van a estar vinculadas en cierto sentido al aprovisionamiento de los materiales críticos. Y en esta ecuación, la Unión Europea y Estados Unidos parten de una posición muy desfavorable porque no tienen amplias reservas. En el caso de la Unión Europea, el cambio no va a ser tan drástico porque no tenemos hidrocarburos, tampoco tenemos metales, con lo cual vamos a seguir dependiendo del exterior. En el caso de Estados Unidos, el cambio sí va a ser muy drástico porque Estados Unidos es el mayor productor de gas y de petróleo del mundo y va a pasar de la autosuficiencia a un modelo en el que va a depender principalmente del exterior. Y esta debilidad se agrava teniendo en cuenta que al otro lado de la balanza, su principal competidor, China, concentra las cadenas, la industria de refino y de procesamiento de los metales. Por eso no es de extrañar que desde hace años la administración norteamericana considera el asegurarse el suministro de los metales un asunto de emergencia nacional. Y esta vulnerabilidad va a ir a más a medida que nos vayamos desplazando al escenario, a un escenario estresado de déficit de oferta. Con lo cual, la competencia cada vez entre los distintos países por controlar o acceder a los metales críticos va a ir a más. Por lo que cabe esperar que acceder a asegurarse este suministro sea uno de los puntos que marquen la agenda geopolítica de los próximos años. Y para concluir, 3 ideas principales, resaltarlas nuevamente. La primera, la transición energética va a desencadenar una transición extractiva. La economía mundial va a desplazarse desde un modelo sustentado en el consumo de hidrocarburos a un modelo sustentado en el consumo de metales. El segundo punto, las reservas de algunos de estos materiales son muy limitadas, lo que suscita riesgos, desafíos que hasta hace bien poco habían sido subestimados. Tenemos una ventana de oportunidad que la investigación y el desarrollo, pero ahora mismo no sabemos qué impacto va a tener y ahora mismo el escenario central con la tecnología disponible ahora mismo apunta a un importante déficit en las próximas décadas. Y en tercer lugar, que el cambio en el sistema extractivo va a provocar reajustes en los riesgos tanto económicos como geopolíticos y en cualquier caso, desde luego, la competencia por el control de estos materiales va a ser cada vez más importante y va a convertirse en uno de los principales puntos de la agenda geopolítica. Muchísimas gracias a todos y en unos días enviaremos los artículos donde podréis ver este tema si os ha interesado con más profundidad. Muchas gracias.